Air Dances destruidos, héroes malvados y traiciones al público. Como vimos en la primera parte, los cambios a heel o los giros a rudo es un elemento narrativo usado principalmente para revitalizar la carrera del luchador que sufre de esto, como renovar las historias en las que está envuelto este mismo. Es por eso, en esta ocasión, les traigo el volumen 2 de los turn heels más impactantes del pro wrestling, la lucha libre y el puroresu. ¡Vamos a ello! Nuestra actual campeona de WWE fue una de esas luchadoras que jamás creímos verla haciendo su cambio a rudo, como lo puede ser John Cena y Bianca Belair actualmente. Caracterizada por lo infantil y amigable para los niños que resultaba su personaje desde su debut en NXT, su tema de entrada, su equipación colorida, sus abrazos y sus air dancers, sí, así se le llama a los inflables que la acompañaban en sus entradas, todo esto terminó estrepitosamente cuando, tras años siendo la chica buena en el evento estelar de Raw del 2 de septiembre de 2019, en donde las campeonas femeninas de Raw y SmackDown, Becky y Bayley respectivamente, se vieron las caras para enfrentarse a Alexa Bliss y a Nikki Cross. Llegado al clímax del combate, Sasha Banks, quien estaba aliada con Bayley y en ese momento estaba en su esquina, le propinó una serie de silletados a la en ese momento campeona femenil de Raw, a lo que a tal acto, Bayley le recriminó a su amiga, a lo que además terminó el combate por descalificación, arrebatándole la silla, y lo que parecía ser la ruptura de las ex campeones inaugurales del título en parejas, terminó por... Así es, a los gritos positivos del público y tras 5 años como luchadora face, Bayley Martínez hizo oficialmente su cambio a heel. Ahora en SmackDown, la campeona del show azul comenzó un feudo con Charlotte Flair, quienes ya traían una historia, siendo lo más reciente tras que en Money in the Bank, Bayley ganara en la lucha homónima y posteriormente cobró su maletín frente a la reina por su título del show de los viernes. En Clash of Champions, ambos jinetes se vieron las caras en un combate titular que terminó con la retención de la ahora villana. En el siguiente pay-per-view, Hell in the Cell, vimos un episodio más de la rivalidad en un mano a mano en el que Charlotte se impuso recuperando su título. Solo 6 días después en SmackDown se pactó la revancha, para la cual Bayley salió con un nuevo look y destruyendo finalmente a los Huggers, o los muñecos inflables, que le acompañaron por años. Esa noche, Bayley se convertiría en 2 veces campeona femenina al son de insultos a los fanáticos, así como también mostrándonos su nueva faceta, ahora como Bayley Heel. Este cambio le dio un aire fresco a la carrera de Bayley, ya que tras esto fue campeona máxima durante más de un año, siendo derrotada apenas por su amiga y ahora enemiga Sasha Banks. Si bien los siguientes meses fueron un poco intrascendentes, posterior a una lesión que la mantuvo alejada durante 9 meses, Bayley haría su regreso en uno de los 4 grandes, siendo este SummerSlam 2022. La ahora role model regresaría tras apenas terminado el combate entre Bianca Belair y Becky Lynch, ahora acompañada de las apenas regresadas Io Shirai, ahora Io Sky, y a Dakota Kai, quienes habían sido liberadas, formando así Damage Control. Pero eso ya es historia para otro video. Número 6. Para este quinto punto nos remontamos a otra época, una más sencilla para el pro wrestling, donde estrellas como Harley Race, los Von Erich, Bob Backlund y el eterno Bruno Sammartino comandaban la industria, al menos en Estados Unidos, claro. A pesar de lo dicho, la simpleza que el deporte inspiraba en aquella época, en donde los buenos eran adorados como héroes y los villanos eran linchados básicamente, hubo una historia que cambió el pro wrestling en Estados Unidos. Esta historia cuenta la traición del joven pupilo hacia su maestro, y que sirvió como la inspiración de muchas de las rivalidades que hemos visto en los siguientes 40 años de tal suceso. Tras su último run en la ese momento WWF, Bruno Sammartino, el cual culminó a la par de su reinado con el título mundial al ser derrotado por The Superstar Billy Graham, decidió pausar su carrera temporalmente para recuperarse de unas lesiones que lo aquejaban, como lo fue una fractura de cuello sufrida a causa de Stan Hansen. A partir de ahí, Sammartino mantendría un ritmo más lento en los siguientes años, siendo ya un veterano del deporte, viéndose las caras con luminarias como Harley Race y posteriormente con su propio pupilo. Mientras todo esto sucedía, su antiguo protegido, Larry Zbyszko, quien llevaba ya casi una década como luchador profesional, al ser entrenado por Bruno en 1971, y solo 3 años después de iniciada su carrera, fue elegido como el novato del año por el Pro Wrestling Illustrated. Gracias a Bruno y su influencia, su pupilo no tuvo dificultades desde sus primeros años, desempeñándose en distintas promociones de los Estados Unidos.
El calor comenzaría cuando, mediante sus promos, Larry desvirtuó los privilegios que su mentor le otorgó, siendo este último el que, a través de otra promo, la ya leyenda despotricó hacia el desagradecido protegido, comentándole que no le estaba quedando más remedio que enseñarle una lección a Zbyszko. En 1976, Larry aterrizó a la WWF al ser presentado por su mentor. Además, rápidamente conseguiría convertirse en campeón en parejas junto a Tony Garea. Ya establecido como babyface en la empresa de Vince McMahon padre, la sombra de Bruno seguía siendo opacada por el enorme legado de su maestro. Con todo, y a pesar de estar en un rol de comentarista y que tras la llegada de los 80s seguía siendo catalogado como el hijo de Bruno. La tensión comenzó a asfixiar a Larry hasta llegar a no responder a las preguntas que Bruno le hizo durante una entrevista para televisión, para luego admitir su frustración y retar a su maestro en una lucha para finalmente escapar de su sombra. A esto, la leyenda rechazaría rotundamente la oferta, ya que tenía miedo de que esto dañara su amistad. En una entrevista de parte de Vince McMahon, Bruno finalmente aceptó el reto, enfatizando de que no era algo personal, sino una prueba para medirse ante su pupilo. Quien no se lo tomó como una lucha amistosa fue Larry, ya que de inicio a fin atacó de manera brutal a su maestro, terminando por soltarle una serie de silletazos al campeón más longevo. Acción que no era cualquier cosa en esa época, ya que tal agresión nos dejó con un muy maltrecho Bruno y un Larry triunfante que en esa noche cambió su rol a heel y con ello nos dejó uno de los momentos más impactantes de esa década. Vince McMahon citaría con sus propias palabras tiempo después que esta fue la disputa más amarga de todos los tiempos en la lucha libre profesional. La rivalidad fue exhibida en distintas partes del país, terminando en todas ellas en descalificación. Si bien la fiebre por Bruno y su lado más heroico había incrementado, a Larry le estaba lloviendo hate que dejaría en pañales lo que vemos actualmente, siendo este apuñalado en Albany y en New York fue vandalizado su automóvil en el que se transportaba durante sus giras. La culminación de tan tremenda rivalidad fue en el evento Showdown at She, en un combate en jaula que ganó el veterano tras escapar de la estructura. Este tremendo combate en la estructura metálica terminó por entregarles el combate del año por la Pro Wrestling Illustrated en 1980. Sin duda, una rivalidad y un cambio a heel que poco se habla, pero que definitivamente cambió la historia del Pro Wrestling en Estados Unidos. Número 5. Tras una carrera decente pero poco destacada en la empresa del león japonés, Tetsuya Naito estaba pronosticado para convertirse en el top babyface de la empresa, pero algo falló en el proyecto Naito, siendo este relegado a la división Tag Team, además de ser opacado por el técnico por excelencia y ya consolidado Hiroshi Tanahashi, siendo rechazado por propios y extraños. Tras una humillante derrota ante Kazuchika Okada por el título máximo de la empresa en el evento Wrestle Kingdom 8, Naito decidió marcharse a México, siendo más específico al Consejo Mundial de Lucha Libre, y tras una gira de su empresa al continente americano, Naito decidió quedarse en el país azteca para tener una segunda etapa en el Consejo Mundial. Llegando a tierras aztecas, el japonés se unió a la facción de los Ingobernables, equipo conformado por Rush, La Máscara, Marco Corleone y La Sombra, quien ahora conocemos como Andrade, siendo este último con quien hizo equipo múltiples veces Naito en Japón como en territorios de Estados Unidos entre 2014 y 2015. Estos dos volvieron a ser mancuerna para enfrentarse al Negro Casas y Shocker por el Campeonato Mundial en Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, los técnicos lograron imponerse en tal combate. Naito volvería a Japón derrotado, pero también con un nuevo aspecto y una personalidad más agresiva y malvada, representando a los Ingobernables y posteriormente construyendo a los Ingobernables de Japón. En Invasion Attack 2016, el líder de la facción mencionada logró finalmente vencer a Okada para convertirse en campeón mundial pesado de la IWGP por primera vez. Un par de meses después, este lograría vencer a Michael Elgin para convertirse en campeón intercontinental de la empresa y con eso convertirse también en doble campeón. El Meteoro Rojo finalmente alcanzó la cima que tanto se le escapó por años, pero ahora como rudo. Lo siguiente para Naito fue conquistar el G1 Max en 2017, conquistar el título intercontinental otras 5 ocasiones, 2 reinados mundiales más en enero y agosto del 2020, y en 2024 se convirtió en 2 veces en campeón mundial pesado de la IWGP, que vendría siendo el nuevo título máximo de la empresa, venciendo a Sanada y recuperándolo ante Jon Moxley apenas hace un par de días en Forbidden Door.
una de las remontadas de carrera más majestuosas que he visto. Número 4. Es hora de hablar de la única leyenda en este top, el actor y luchador oriundo de Los Altos, Jalisco, Atlantis. Este me lo comentaron mucho en el video pasado, lo que además agradezco encarecidamente ya que me ayuda a conocer más de la historia y cultura de la lucha libre mexicana, y es que la realidad es que el creador de la Atlántida es uno de los íconos del bando técnico tanto en el Consejo Mundial como en las múltiples promociones a las que ha participado en sus más de 40 años de carrera. En el lejano año 2005, Atlantis se encontraba en una lucha en parejas con Último Guerrero, enfrentando a Místico y a Dr. Wagner en la mítica Arena México. Todo parecía ser un combate rutinario entre el bando rudo y el técnico, hasta que para sorpresa de absolutamente todos, chicos y grandes, atacó a traición a su compañero para cambiar oficialmente a rudo, siendo además la primera vez en toda su carrera que Atlantis se vestía de malo. Con esto, su set de movimiento cambiado a uno más sucio, siendo demostrado en su combate frente al Hijo del Santo en el homenaje a la Leyenda de Plata, donde el ahora malvado Atlantis le rompió la máscara de plata al Hijo de la Leyenda, así como también se quitó la propia para mostrarnos su nueva piel ahora de negro, sustituyendo al mítico blanco y azul. En su paso como rudo, Atlantis logró revitalizar su carrera dándole un tono fresco a su personalidad, como ganando preseas como el título de tríos junto a Último Guerrero y Toscano. Si bien posteriormente Atlantis cambiaría nuevamente al bando técnico, su cambio a rudo fue uno de los más impactantes que ha visto el respetable mexicano en toda la historia del deporte espectáculo. Número 3. Emblema de la era de la actitud, irreverente y caótico como pocos en la industria, Stone Cold Steve Austin tuvo un prime que duró tan poco como la propia era de la actitud, a causa de una lesión en el cuello que lo privó de alargar su última etapa como luchador profesional y cara de la en ese entonces Federación. Si bien el gimmick de Austin como la víbora de cascabel volvía difuso el saber si era heel o face, todos lo amaban estando en el bando que estuviera. Era un radical, un provocador y anárquico como pocos, atacando a quien se le cantara sus congeladas bolas y teniendo como rival a la autoridad en gran parte de su etapa en la WWF. McMahon y Austin eran sinónimo del gato y el ratón. El primero provocó que el jefe en ese tiempo se desempeñara más activamente dentro del ring, ya sea enfrentándose a la víbora de cascabel, como haciendo la vida imposible a como en la desastrosa ocasión en la que se confabuló con The Undertaker y muchos luchadores del roster para formar el Ministerio de la Oscuridad, en donde al final de la historia nos dimos cuenta que él era el que le estaba haciendo la vida imposible tanto a Austin como a la propia familia McMahon. Quedando claro que era casi algo natural y lógico la enemistad entre ambos, pocos, si no es que nadie esperaría que en la segunda parte de Rock vs Austin en WrestleMania 17, Austin no solo ganaría su quinto título mundial frente a uno de sus grandes némesis, sino que lo hizo a pesar de estar a McMahon en ringside y que en las últimas instancias del combate, le otorgara a Austin una silla que terminó por desbalancear la ecuación y dándole así la victoria hasta en ese entonces su más grande enemigo y traicionando a su protegido en el proceso. Siendo Austin el face de esta historia, solo faltaría una cosa para terminar de tirarnos la mandíbula hacia el suelo, siendo un apretón de manos de Austin y McMahon en el centro del ring del show más grande de todos, confirmando así su alianza a la autoridad y cambiando a rudo por primera vez desde 1997. Este es uno de esos momentos que para bien o para mal, ya que si bien parecía medio una tomadura de pelo el ver a la rebelde víbora de cascabel aliarse con el villano de villanos de la Federación, no quita que sea uno de los momentos más impactantes de la empresa de Connecticut y un antes y después en la era de la actitud. Número 2. No podría ser otro el número 1 de esta segunda parte que el villano a vencer en el 40 aniversario de WrestleMania y de los últimos 4 años, siendo campeón universal por 1316 días y 735 días como campeón de WWE. Pero para que todo esto pudiese siquiera concebirse,
fue necesario tragarnos durante 5 años a un perraco que estaba más verde que la que consume Rob Van Dam, siendo este impuesto por la directiva que desde el primer día lo vieron como madera de campeón mundial y evento estelar de WrestleMania. En su época de The Shield era el menos preparado y tras su separación aceleraron el proceso de Roman poniéndolo casi inmediatamente en la escena titular, ganando un Rumble que no merecía y que ni su primo La Roca pudo aliviar el repudio de los fanáticos en la arena. Ese mismo año estelarizó junto a Lesnar WrestleMania 31, el cual nadie quería ver y que terminó por ser salvado por un Seth Rollins con el maletín de dinero en el banco, saliendo en el proceso como campeón mundial. Si bien ese mismo año logró capturar el título mundial en Survivor Series, esto inició una rivalidad con la autoridad que le puso el pie cuantiosas veces hasta verse las caras frente a Triple H nuevamente en el evento estelar, ahora en WrestleMania 32. Siendo poco o nada venerado por los fans, Roman lograría ganar el título mundial imponiéndose a Triple H, quien además estaba siendo apoyado como el face cuando para nada era el bueno en esta historia. A partir de ahí tendríamos a Roman hasta en la sopa. Perdió el título mundial, pero conquistó el intercontinental y el estadounidense. En WrestleMania 33, el cual también lo estelarizó, venció a un terminado The Undertaker para ser el segundo en vencer al dueño de la racha, siendo odiado aún mucho más y teniendo la oportunidad de cambiarlo a heel en la noche siguiente, pero siguieron insistiendo en tenerlo como el top babyface. El año siguiente, otra vez main event y otra vez frente a Lesnar, pero para fortuna de sus haters, este no logró vencer a la bestia encarnada. Ese mismo año sería diagnosticado de leucemia, a lo que tanto fans como haters nos vimos unidos para desearle una pronta recuperación, para en su vuelta regresar con apoyo de cierto segmento de los fans, pero ni eso fue suficiente para hacer la cara de la empresa que nos querían vender. Y es que volvemos a lo mismo, 4 años después y seguía siendo el mismo luchador limitado y poco atractivo a la hora de hacer sus promos, siendo este papeado por nadie más y nadie menos que el 16 veces campeón mundial John Cena. Tras un 2019 que además se puede considerar como uno de los peores años de la empresa, Roman continuó con su camino a la decadencia, teniendo una rivalidad con Corbin que involucró comida para perro y que lo hizo reflexionar seriamente si eso era lo que en realidad quería hacer. Llegó la pandemia que detuvo el mundo y por su seguridad y la de su familia, Reigns se bajó del barco, siendo esta la despedida final de Roman, según muchos, ya que Paul Heyman comentó que Reigns estaba oficialmente retirado, al menos en esa época. Pero a mediados del mismo año, Reigns volvería para SummerSlam 2020, donde The Fiend y Braun Strowman estelarizaban el evento en un combate por el título universal. Reigns atacaría a Bray, quien además acababa de conquistar la presea, para en el SmackDown de la siguiente semana confirmó lo que todos esperábamos, su cambio a rudo y la incorporación de Paul Heyman como su manager y posteriormente su hombre sabio. Y lo demás es historia. Conquistó el título universal en Payback de ese año, se enfrentó a sus primos de Usos hasta convertirlos en sus aliados y conformar así The Bloodline. A esto se le unió Solo Sikoa posteriormente, conquistaron todo el oro, vencieron a todos los rivales posibles. Roman logró vencer finalmente a su némesis Brock Lesnar en WrestleMania 38 en un combate de título versus título, convirtiéndose Roman en el campeón indiscutible de la empresa. The Bloodline tuvo un año de los GOAT en 2022, con la incorporación de Sami Zayn, renovando a todos en el proceso y volviendo al show azul en el mejor producto de WWE en ese momento gracias a sus segmentos cómicos como dramáticos, llegando a 2023, donde Roman venció a la pesadilla americana en WrestleMania 39 para tenerlo un año más como campeón, ya que si bien los rivales no faltaron, nadie más que Rhodes iba a ser el quien le quitara el título al ahora jefe tribal. Llegado 2024, Cody volvió a ganar el Rumble para finalmente tener su revancha y terminar su historia, derrotando finalmente a Roman y terminando con su ya legendario reinado en el evento estelar de WrestleMania 40. Desde ahí, no hemos visto al jefe tribal en un ring de WWE, y tras lo sucedido en las últimas semanas con el nuevo Bloodline y el ataque a su Weisman, todos estamos expectantes a su regreso triunfal, ahora con cánticos de We Want Roman e irónicamente siendo este transformado en el proceso ahora en un jefe tribal face. Lo que desde su concepción debió ser pero no fue, y tras toda una etapa de villano, los fanáticos al fin lo aceptamos como uno de los héroes de la empresa.
Qué bonita es la lucha libre, claro que sí. Número 1. Estos fueron otros 6 cambios a Rudo que sorprendieron a todo el mundo. A la espera del volumen 3 y episodio final de esta trilogía, así que si no has visto la primera parte de esta saga, te la dejo aquí para que lo veas terminando este video. Comenta si tienes algún recuerdo en especial de los 6 mencionados, así como también el nombre de quien quieres ver en el volumen 3 de la serie. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, ya que eso nos ayuda muchísimo para que este proyecto siga creciendo. Suscríbete si no quieres perderte de los siguientes videos, así como ser parte de nuestra bellísima comunidad de fanáticos del deporte espectáculo. Ah, y casi lo olvido, no olvides presionar a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por ver, sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente. Bye.